La hija discapacitada del millonario se ahogó en la piscina y solo el hijo negro de la señora de la limpieza se lanzó para salvarla. Pero lo que ocurrió después de su acto heroico lo cambió todo para siempre. El salto de Tiago Santos a la piscina cristalina de la mansión Whitmore resonó como un disparo en el tenso silencio de aquella tarde de sábado. Mientras una cuarentena de invitados de élite observaban atónitos, el joven de 17 años atravesó el agua con una determinación desesperada hacia el cuerpo inerte de Isabella, que se hundía lentamente en su silla acuática. «Alguien tiene que hacer algo», gritó una de las señoras, pero sus zapatos de diseñador permanecieron firmemente plantados sobre el mármol italiano que rodeaba la piscina. Tiago no lo pensó dos veces. Hijo de doña Carmen, la señora de la limpieza que llevaba 12 años trabajando en esa casa, conocía cada rincón de la propiedad y sabía que Isabella, de 15 años, tenía parálisis cerebral y no podía salvarse por sí sola. Su equipo adaptado había fallado y el pánico se reflejaba en su rostro mientras luchaba contra el agua. En unos segundos que parecieron eternos, Tiago alcanzó a la joven, la liberó de la silla sumergida y la sacó a la superficie. Su respiración regresó en jadeos desesperados mientras él la llevaba hasta el borde, donde por fin unas manos se extendieron para ayudar. «Gracias», susurró Isabella entre tosidos, aferrándose con gratitud genuina al brazo de su salvador. Fue entonces cuando apareció Richard Whitmore, abriéndose paso entre los invitados. Su rostro estaba rojo de ira, pero no por la situación que casi le costó la vida a su hija. «¿Qué demonios haces en el área social?», rugió dirigiéndose a Tiago, que aún goteaba al lado de la piscina. «¿Acaso tu madre no te enseñó a mantenerte en tu lugar?». El joven lo miró con una calma desconcertante. A su corta edad, Tiago ya había aprendido que hombres como Richard Whitmore solo veían a personas como él como amenazas a su mundo perfecto, incluso cuando le salvaban la vida. «Papá, él me salvó», intentó intervenir Isabella, pero fue silenciada de inmediato. «Cállate, Isabella. No deberías estar usando ese equipo defectuoso», dijo Richard, volviendo a mirar a Tiago. «Y tú, muchacho, te arrepentirás de haber pisado donde no fuiste invitado». Mientras Tiago observaba la escena, algo en sus ojos revelaba que no era un adolescente más asustado por la autoridad. Había una serenidad en el que solo existe en quienes han enfrentado tormentas mucho peores y saben exactamente cómo sobrevivirlas. Si esta historia de prejuicio e injusticia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, porque lo que ocurrió después demostró que subestimar la inteligencia de alguien puede ser el mayor error de tu vida. En las 48 horas siguientes al rescate, la mansión Whitmore se convirtió en un verdadero campo de batalla social. Richard despidió a doña Carmen ese mismo día, alegando una violación del protocolo de seguridad por permitir que su hijo accediera a áreas restringidas. La ironía era evidente: castigar a la madre del héroe que salvó a su propia hija. «Tienes hasta mañana para abandonar los cuartos del personal», declaró Richard a Carmen por teléfono, con una voz tan fría como el hielo. «Y que ese mocoso no vuelva a poner un pie en esta propiedad. Estoy siendo generoso al no demandarte por allanamiento». Isabella intentó interceder en favor de su amigo, pero cada intento resultaba en un nuevo castigo por parte de su padre. Primero, le confiscó el celular. Luego, le prohibió tomar sus clases de natación adaptada, la actividad que más independencia le brindaba. Finalmente, contrató a una enfermera privada para vigilarla día y noche, convirtiendo su propio hogar en una prisión dorada. «No lo entiendes, cariño», explicó Richard con esa paciencia falsa que usan los ricos cuando quieren parecer razonables. «Personas como ellos crean lazos emocionales para aprovecharse de nosotros. Ese chico te salvó por la recompensa, no por bondad». Pero Isabella conocía a Tiago desde hacía años. Recordaba las tardes en que él la ayudaba con la tarea mientras su madre trabajaba, los libros que sacaba de la biblioteca pública para leer juntos, las bromas que le hacía para hacerla reír en los días difíciles de fisioterapia. Richard nunca entendería que en el mundo hay personas motivadas por algo más que el dinero. Mientras tanto, en la modesta casa rentada donde vivían ahora, Tiago mostraba una serenidad que intrigaría a cualquier psicólogo.
A su corta edad, había desarrollado una capacidad impresionante para convertir cada injusticia en combustible para algo más grande. Mamá, no te preocupes, dijo con calma, mientras organizaba sus libros escolares sobre la mesa de la cocina. Estaremos bien. Carmen observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde pequeño, Tiago había sido diferente. Cuando otros niños lloraban por juguetes caros, él desarmaba aparatos electrónicos rotos para entender cómo funcionaban. Cuando sus compañeros se quejaban de profesores exigentes, él pedía libros para estudiar más allá del programa. Y cuando enfrentaba el racismo en la escuela, respondía con las mejores calificaciones de la clase. Hijo, sé que eres inteligente, pero Richard Whitmore tiene poder y dinero. Hombres como él destruyen vidas con solo desearlo, advirtió Carmen, con la mano aún temblando por la humillación de haber sido escoltada por los guardias de seguridad fuera de la mansión. Tiago sonrió. No era una sonrisa amarga de quien acepta la derrota, sino algo mucho más peligroso. Era la sonrisa de alguien que acababa de recibir exactamente la motivación que necesitaba. Mamá, ¿recuerdas la historia que siempre me contabas del abuelo? ¿Cómo construyó nuestra primera casa ladrillo por ladrillo, incluso cuando todos decían que un hombre negro nunca tendría propiedad en ese vecindario? Carmen asintió, sin entender aún a dónde quería llegar su hijo. Él no construyó esa casa para demostrar que tenía razón. La construyó para demostrar que ellos estaban equivocados. Tiago abrió su laptop, un modelo viejo que había reparado él mismo, y comenzó a escribir. Richard Whitmore cree que me conoce. Cree que soy solo otro chico asustado de los suburbios. En la pantalla comenzó a tomar forma una página web. Tiago había aprendido a programar a los 13 años después de concebir una computadora rota en un vertedero. Sus dedos volaban sobre el teclado con la precisión de un pianista ejecutando una sinfonía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Carmen. Investigación. La respuesta fue simple, pero había algo en el tono de Tiago que hizo que su madre comprendiera que estaba presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que una simple reacción adolescente. En los días siguientes, mientras Richard celebraba su victoria contra la familia Santos, Tiago se sumergió en un universo de información pública. Registros comerciales, donaciones políticas, casos judiciales, contratos gubernamentales, todo estaba allí, esperando a alguien lo suficientemente inteligente para conectar los puntos. Y Tiago Santos, hijo de una señora de limpieza, sin padre, viviendo en las afueras de la ciudad, estaba a punto de darle a Richard Whitmore una lección que jamás olvidaría. Nunca subestimes la inteligencia de alguien que lo tiene todo por ganar y nada que perder. Cada nuevo descubrimiento hacía que sus ojos brillaran con una intensidad que su madre reconocía, pero que también la asustaba. Era el mismo brillo que tenía cuando desarmaba dispositivos electrónicos, la pura alegría de alguien que acababa de entender exactamente cómo encajaban las piezas. Una semana después de su humillante despido, Tiago había convertido la mesa de la cocina en un verdadero centro de operaciones. 3 laptops viejas que había recogido en un depósito funcionaban al mismo tiempo, sus pantallas iluminando las primeras horas de la mañana mientras navegaba bases de datos públicas, registros comerciales y redes sociales con la precisión de un detective experimentado. «Hijo, ya es muy tarde», murmuró Carmen, apareciendo en la cocina con su bata. «Necesitas dormir». 15 minutos más, mamá, respondió Tiago sin levantar la vista de las pantallas. Ya casi terminó una parte importante. Lo que Carmen no sabía era que su hijo había descubierto algo fascinante sobre Richard Whitmore, el hombre que se presentaba como un respetable magnate inmobiliario, pero que tenía un historial de demandas laborales encubiertas, contratos gubernamentales sospechosos y una red de empresas ficticias que harían salivar de interés a cualquier fiscal federal. En la escuela, Tiago encontró un aliado perfecto en alguien que nadie esperaba. La profesora Janet Morrison, una periodista de investigación que se convirtió en educadora tras haber expuesto un escándalo político que casi le costó su carrera. Ella notó cuando Tiago empezó a hacer preguntas sofisticadas sobre derecho corporativo y ética periodística durante las clases.
Estás investigando a alguien, ¿verdad? Le preguntó después de clase, reconociendo al instante las señales. Tiago dudó, pero algo en la actitud de la profesora le inspiró confianza. Sí, señora. El hombre que despidió injustamente a mi madre. Janet sonrió, no con lástima, sino con respeto profesional. Muéstrame lo que tienes. Cuando Tiago presentó sus hallazgos preliminares, Janet quedó impresionada. En solo una semana, el joven había recopilado información que a un periodista experimentado le tomaría meses concebir. Tienes un talento natural para esto, admitió, pero necesitas asesoría legal para no cometer errores que puedan perjudicar el caso. Mientras tanto, Richard Whitmore continuaba su campaña de crueldad con la arrogancia típica de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. Contrató a una empresa de seguridad para vigilar a la familia Santos, convencido de que intentarían vengarse de alguna manera primitiva. Gente como ellos es predecible, comentó por teléfono con su abogado. Probablemente intenten demandar por despido injustificado o crear algún escándalo en las redes sociales. Nada que unos pocos miles de dólares en honorarios legales no puedan resolver. Lo que Richard no sabía era que sus propias cámaras de seguridad habían capturado sus conversaciones más incriminatorias. Tiago descubrió que el sistema de vigilancia de la mansión tenía una vulnerabilidad evidente. Richard mismo había insistido en tener acceso remoto a través de su celular, creando un hueco que un programador habilidoso podría explotar. Isabella, confinada en su prisión dorada, encontró una manera ingeniosa de comunicarse con el mundo exterior. Su enfermera, una mujer compasiva llamada Rosa, no podía ignorar la flagrante injusticia de la situación y permitió en secreto que la joven usara su teléfono personal. «Necesito hablar con Tiago», suplicó Isabella. «Solo 5 minutos, por favor». Cuando finalmente lograron hablar, Isabella proporcionó información crucial que ni siquiera las investigaciones en línea de Tiago habían descubierto. «Mi padre tiene una oficina secreta en el sótano», susurró por teléfono. «Lo oigo hablar allí todas las noches con personas que nunca he visto. Y hay una caja fuerte detrás del cuadro de mi abuelo». Tiago absorbió cada detalle, su mente estratégica conectando esta información con todo lo que ya había descubierto. El rompecabezas estaba tomando forma, y la imagen final sería devastadora para Richard Whitmore. La profesora Janet presentó a Tiago a Marcus Chun, un abogado de derechos civiles que trabajaba pro bono en casos de injusticia social. Marcus quedó intrigado no solo por las pruebas que el joven había recopilado, sino por la sofisticación de su enfoque. «Tienes 17 años y ya estás armando mejores casos que algunos abogados», observó durante su primera reunión. «Pero debemos tener cuidado. Hombres como Whitmore tienen recursos para destruir vidas enteras si se sienten amenazados». «Profesor Chun», respondió Tiago con esa serenidad desconcertante que su madre reconocía. «Solo pueden destruir lo que les permites ver. Y he sido muy cuidadoso con lo que les dejo ver». Durante las 2 semanas siguientes, mientras Richard celebraba su supuesta victoria sobre la familia en problemas, Tiago trabajó 18 horas diarias perfeccionando su plan. Cada insulto, cada muestra de arrogancia, cada acto de crueldad cometido por Richard fue cuidadosamente documentado y archivado. Carmen observaba la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. El chico, que siempre había sido maduro para su edad, ahora mostraba una profundidad estratégica casi aterradora. Sus noches sin dormir no las pasaba en juegos o redes sociales, sino construyendo algo que ella aún no entendía completamente. «Mamá», dijo Tiago una mañana, cerrando la última laptop y estirándose tras otra madrugada de trabajo. «¿Sabes esa historia del abuelo que construyó nuestra primera casa ladrillo a ladrillo?» «Claro que sí, hijo». No solo demostró que tenía razón. Construyó algo que duró generaciones. Tiago sonrió y por primera vez en semanas, Carmen reconoció la sonrisa genuina de su hijo. «Richard Whitmore cree que me conoce. Cree que soy solo otro joven enfadado que se rendirá cuando se le pase la rabia». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, no de miedo, sino de anticipación.
Lo que él no sabe es que no solo estoy construyendo una venganza. Estoy construyendo un legado. Tiago abrió una carpeta en su computadora, revelando meses de trabajo meticuloso. Y cuando termine, toda la ciudad sabrá exactamente quién es Richard Whitmore. En ese momento, con la luz de la mañana iluminando el rostro determinado de su hijo, Carmen comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. Bajo la cruel arrogancia de Richard Whitmore, había nacido una fuerza imparable, alimentada no por la ira, sino por una búsqueda incansable de justicia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Avanzó la mañana del lunes para Richard Whitmore como cualquier otro día, hasta que su teléfono explotó con decenas de llamadas perdidas antes de que siquiera saliera el sol. Su secretaria estaba histérica. Reporteros rodeaban el edificio de Whitmore Holdings y su esposa había cerrado con llave las puertas de la mansión, negándose a hablar con nadie. ¿Qué demonios está pasando?, rugió Richard a su abogado, Harrison Wells, que apareció en su oficina con el rostro tan pálido como un papel. Richard, necesitamos hablar ahora. Wells cerró la puerta y activó el aislamiento acústico, un protocolo reservado solo para las crisis más devastadoras. Alguien filtró todo. Y cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo. En la pantalla de la computadora, Wells abrió decenas de páginas web simultáneamente. El Herald Tribune decía: magnate inmobiliario usó empresas fantasma para lavar dinero. El Financial Times había publicado contratos gubernamentales fraudulentos que generaron millones para Whitmore. Pero fue el titular del Washington Post el que hizo que Richard se desplomara en su silla. Grabaciones secretas revelan planes para eliminar testigos. Eso es imposible, susurró Richard, con las manos temblando mientras pasaba los artículos. Nadie tenía acceso a esa información. Mi oficina está intervenida. Mis teléfonos están cifrados. Richard, interrumpió Wells, señalando una sección específica de un artículo. No solo tienen documentos. Tienen grabaciones de audio de tus conversaciones en tu oficina secreta del sótano. Conversaciones donde discutes en detalle cómo resolver el problema de los santos después de que se involucraron donde no debían. La sangre de Richard se heló. Esas conversaciones habían ocurrido en su santuario más privado, la oficina que ni siquiera su esposa sabía que existía. ¿Quién pudo haber hecho esto? La respuesta llegó en forma de un correo electrónico dirigido exclusivamente a Richard, enviado desde una dirección que reconoció de inmediato: investigationcoitmore@gmail.com. El remitente firmaba simplemente T.S. Señor Whitmore, en las últimas semanas he documentado sistemáticamente sus actividades criminales a través de fuentes públicas, grabaciones obtenidas legalmente mediante brechas de seguridad en sus propios sistemas y testimonios de personas que usted ha subestimado gravemente. Sus empresas fantasma están documentadas. Sus contratos fraudulentos expuestos. Sus amenazas contra mi familia grabadas. Su negligencia deliberada hacia Isabella filmada. Usted dijo que personas como yo somos previsibles. Tenía razón. Predije exactamente cómo reaccionaría cuando su arrogancia fuera expuesta públicamente. La diferencia entre usted y yo es sencilla. Usted usa su poder para destruir vidas inocentes. Yo uso mi inteligencia para proteger a los que amo y exponer a quienes hacen daño. PD. Las autoridades federales ya han recibido copias de todo. Sus cuentas fueron congeladas hace minutos. Atentamente, Tiago Santos, el chico que subestimó. Richard leyó el correo 3 veces, su mente se negaba a procesar la realidad. Un adolescente había destruido un imperio construido durante décadas. Esto no puede estar pasando, murmuró, con las manos sudando mientras intentaba acceder a sus cuentas bancarias en línea. Acceso denegado. Todas ellas. Richard, hay más, dijo Wells con voz apenas audible. Tienen un vídeo de usted amenazando a la familia Santos el día que los despidió. Alguien ocultó una cámara en su oficina durante la conversación. En realidad, no había cámara oculta. Isabella, usando el teléfono de Rosa,
Grabó toda la conversación a través de una llamada abierta que Tiago recibió en secreto. Pero Richard no necesitaba saber esos detalles técnicos. El teléfono de Richard sonó. Era el FBI. Señor Whitmore, le habla la agente especial Victoria Torres. Tenemos una orden de registro y decomiso para sus propiedades y oficinas. Solicitamos su presencia inmediata en nuestra oficina para aclarar los cargos de lavado de dinero, fraude fiscal e intimidación a testigos. Mientras Richard intentaba formular una respuesta, Wells susurró con urgencia. Ya están en la mansión. Isabella está siendo entrevistada por servicios sociales por negligencia parental y un ambiente tóxico en el hogar. La ironía era deliciosa. Richard había pasado semanas presumiendo cómo había puesto en su lugar a esa familia, sin imaginar que cada acto de crueldad estaba siendo meticulosamente documentado y convertido en evidencia contra él. Al otro lado de la ciudad, Tiago veía las noticias en el pequeño apartamento que ahora compartía con su madre. Carmen lloraba, no de tristeza, sino de orgullo abrumador por el hijo que había convertido una brutal injusticia en una lección de dignidad e inteligencia. «Hijo, ¿cómo lograste esto?», preguntó, aún incrédula. «Mamá, me enseñaste que la educación es lo único que nadie puede quitarte». Richard Whitmore olvidó que la inteligencia no tiene color, clase social ni dirección. Me subestimó porque solo vio a un chico negro de los proyectos. No vio a un programador autodidacta, un estratega natural, alguien que ha aprendido a convertir cada obstáculo en combustible para algo más grande. La profesora Janet llamó extasiada. «Tiago, 3 universidades ya han llamado ofreciendo becas completas tras escuchar sobre tu trabajo investigativo. Harvard, MIT y Stanford quieren hablar contigo esta semana». Marcus Chun, el abogado, llegó 1 hora después con documentos oficiales. La familia de Isabella ha presentado una solicitud para que seas nombrado su tutor educativo mientras está bajo protección estatal. Ella pidió específicamente continuar estudiando contigo. En ese momento, mientras las sirenas resonaban por la ciudad hacia las propiedades de Whitmore, Tiago sonrió con la serenidad de quien ha probado un punto fundamental. La verdadera fuerza no viene del dinero ni del poder heredado, sino de la capacidad para transformar la injusticia en oportunidad, la humillación en combustible y el desprecio en absoluta determinación. Richard Whitmore intentó destruir a una familia por puro prejuicio y arrogancia. En respuesta, recibió una clase magistral sobre cómo la inteligencia, cuando se combina con un propósito justo, puede derribar imperios enteros construidos sobre cimientos podridos. El magnate inmobiliario, que aquella mañana se despertó creyendo controlar destinos, ahora enfrentaba la realidad de que su propio destino había sido sellado por un joven al que había descartado como otro chico problemático. La diferencia crucial era que Tiago Santos nunca había subestimado a nadie, especialmente no el poder destructivo de la arrogancia ciega en hombres que confunden privilegio con superioridad. Meses después de la espectacular caída de Richard Whitmore, la transformación en la vida de Tiago parecía sacada de una película, pero era absolutamente real. El joven que había sido humillado y expulsado de una mansión ahora caminaba por los pasillos de Harvard con una beca completa en Ciencias de la Computación y Derecho Digital, una doble titulación creada especialmente para él tras la competencia de varias universidades por su matrícula. «Mamá, mira esto», dijo Tiago mostrando su celular a Carmen mientras almorzaban en la cafetería universitaria. El titular del Boston Herald decía: «El ex magnate Richard Whitmore sentenciado a prisión por lavado de dinero e intimidación a testigos». Carmen sonrió, pero su orgullo iba mucho más allá de la caída del hombre que había intentado destruir a su familia. «Hijo, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y desarmaste esa vieja radio que traje del trabajo? Claro. Te enojaste porque pensaste que la había roto. Yo estaba molesto porque no entendía que estabas tratando de comprender cómo funcionaban las cosas por dentro. Hoy me doy cuenta de que siempre supe que veías lo que otros no podían ver». La historia de Tiago se había convertido en un fenómeno nacional. 3 documentales,
Decenas de entrevistas y un libro en desarrollo contaban cómo un adolescente de los barrios bajos había derribado un imperio construido sobre prejuicios y corrupción usando solo inteligencia, determinación y una conexión a Internet. Las universidades empezaron a enseñar el caso Santos en clases de ética, periodismo de investigación y justicia social. Isabella, ahora bajo la tutela de una familia adoptiva cuidadosamente seleccionada, continuaba sus estudios con Tiago a través de videollamadas. A sus 16 años, se había convertido en una activista elocuente por los derechos de las personas con discapacidad, usando su propia experiencia para mostrar cómo el prejuicio puede existir incluso dentro de las familias más privilegiadas. Tiago me enseñó que ser subestimado puede ser nuestra mayor ventaja, dijo en un discurso en su escuela. Mientras la gente se dedica a menospreciarte, tú puedes estar construyendo algo que nunca esperaron. Al otro lado del país, Richard Whitmore cumplía su condena en la Penitenciaría Federal de Danbury. Le confiscaron las cuentas bancarias, subastaron sus mansiones para pagar daños y su reputación quedó completamente destruida. Sus antiguos amigos de élite evitaban mencionar su nombre, y su propia esposa lo había divorciado antes de que terminara el juicio, alegando que había sido engañada durante años sobre el carácter del hombre con quien se casó. En una carta nunca enviada, encontrada por los guardias durante una revisión rutinaria, Richard había escrito: «Subestimé completamente a ese chico. Pensé que el poder y el dinero eran suficientes para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarme. Nunca imaginé que tuviera la inteligencia y la paciencia para construir mi propia destrucción ladrillo a ladrillo, usando mi arrogancia como combustible». La ironía era perfecta. El hombre que había pasado su vida menospreciando a las personas por su color o clase social, ahora compartía celda con exactamente el tipo de gente que siempre había despreciado. Y a diferencia de él, lo trataban con una dignidad humana básica que él nunca había ofrecido a nadie. Marcus Chun, el abogado que había sido mentor de Tiago, ahora dirigía el Instituto Santos Chin para la Justicia Digital, financiado por donaciones que llegaban de todo el país tras la viralización de la historia. Tiago demostró que en el mundo digital actual, la verdad puede viajar más rápido que las mentiras, y la justicia puede ser más efectiva que la venganza, explicó Chin en entrevistas. La profesora Janet Morrison, quien fue la primera en reconocer el potencial investigativo de Tiago, ahora enseñaba un curso llamado Periodismo Ciudadano y Responsabilidad Social en la misma escuela donde todo comenzó. Mis estudiantes aprendieron que cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, dijo con orgullo. Tiago demostró que la edad, el origen o los recursos económicos no determinan tu capacidad para hacer la diferencia. Años después, durante su graduación magna cum laude en Harvard, Tiago fue invitado a ser el orador de la clase. Frente a miles de personas, incluyendo a su madre en la primera fila, compartió la lección que había aprendido aquel fatídico día en la piscina de los Whitmore. Cuando Richard Whitmore me miró con desprecio y me dijo que no conocía mi lugar, tenía razón en una forma que nunca imaginó. Realmente no conocía mi lugar porque mi lugar no estaba determinado por la dirección donde nací, el color de mi piel o la profesión de mi madre. Mi lugar estaba determinado por mi habilidad para convertir la injusticia en combustible para algo más grande. La verdadera venganza no es destruir a quienes te hacen daño. Es construir algo tan extraordinario que ellos se den cuenta de que desperdiciaron la oportunidad de tenerte de su lado. Es demostrar que tu grandeza nunca dependió de su aprobación. El público se puso de pie a aplaudir durante varios minutos. Entre los presentes había decenas de jóvenes de orígenes humildes que se habían inspirado en la historia de Tiago para perseguir sus propios sueños imposibles. Carmen, ahora con 62 años, dirigía su propia empresa de limpieza, empleando a otras mujeres de la comunidad con salarios justos y beneficios completos. Mi hijo me enseñó que nunca debemos aceptar lo que otros dicen que somos. Dijo, nosotros somos quienes decidimos eso. La historia que comenzó con un heroico salto a una piscina se había convertido en olas de cambio que recorrieron el país. Las escuelas empezaron a enseñar sobre prejuicios inconscientes.
Las empresas revisaron sus políticas de contratación y miles de jóvenes descubrieron que tenían el poder de desafiar sistemas injustos. Richard Whitmore había intentado enseñar a Tiago Santos su lugar en la sociedad. En respuesta, Tiago enseñó al mundo entero que ningún lugar es demasiado pequeño para alguien con suficiente grandeza para convertir la injusticia en oportunidad. La lección final fue clara. La arrogancia destruye a quienes la practican. Pero la inteligencia combinada con un propósito justo construye legados que duran generaciones. Tiago no solo derrotó a Richard Whitmore, sino que demostró que el verdadero poder nunca reside en cuentas bancarias o títulos de propiedad, sino en la capacidad de ver potencial donde otros solo ven prejuicio. Y si tú también crees que la mejor venganza es el éxito que tus enemigos nunca imaginaron, no olvides suscribirte al canal para más historias que prueban que la justicia, cuando se sirve con inteligencia, siempre encuentra su camino.